Todos creían que yo iba a perder, hasta que el juez pidió silencio y el primer secreto explotó en medio de la sala. El eco de los tacones retumbaba en el pasillo del tribunal como si cada golpe marcara un capítulo nuevo en mi vida. A cada paso sentía la mirada de decenas de personas pegándose a mi espalda, periodistas, curiosos, empleados judiciales, todos querían ver de cerca a la esposa abandonada, que llevaba a los gemelos a enfrentarse al gran CEO Alejandro Martínez. Pero nadie sabía la verdad completa. Nadie sabía por qué ese día no era solo una batalla judicial, sino el fin de una mentira que llevaba años infectando mi vida. Apreté las pequeñas manos de mis hijos. Ellos no debían estar allí, lo sabía, pero también sabía que Alejandro contaba con mi silencio, con mi miedo, con mi vergüenza. Creía que yo nunca tendría el valor de enfrentar lo que él había construido sobre traiciones, acuerdos secretos y una amante que lo celebraba como si fuera un trofeo. «Mami, ¿por qué hay cámaras?», preguntó Mateo, el mayor por 2 minutos, con esa voz suave que siempre me derretía. Me incliné y le di un beso en la frente. «Porque hoy vamos a hacer algo muy importante, mi amor. Solo quédate conmigo». Él asintió, confiando en mí con esa inocencia que Alejandro nunca supo valorar. A su lado, Maximiliano miraba a todos con ojos grandes y curiosos, sin entender que estaba entrando al lugar donde su destino cambiaría para siempre. Las puertas del tribunal se abrieron con un crujido. Adentro estaba ella, la amante, impecable, prepotente, tan segura de su lugar que parecía haber olvidado que, mientras yo luchaba por mis hijos, ella se lucía como si viniera a reclamar un premio. Llevaba un vestido blanco, blanco como si fuera una novia, y labios rojo intenso. Cuando me vio, sonrió con una mueca venenosa. «¡Qué ternura!», susurró al pasar junto a mí. «¿De verdad crees que esto cambiará algo? Alejandro ya está de mi lado». No respondí, la indiferencia la incomodaba más que cualquier insulto. Yo sabía que una sola jugada podía derrumbar todo un reino de mentiras, y ese día yo venía lista para soltar la primera bomba. Ella caminó hacia Alejandro, que estaba sentado junto a sus abogados. Él levantó la vista. Por un segundo, solo un segundo, encontré algo parecido a incomodidad en su mirada. No era culpa, nunca lo era, él creía que todo se podía negociar, esconder, manipular. Y ahora iba a descubrir que no. Alejandro se levantó y se acercó un paso como si quisiera lucir amable ante el público. «No era necesario traerlos», me dijo con voz baja y tensa. «Oh, sí lo era», susurré. «Hoy todos van a ver lo que tú has escondido». Su mandíbula se tensó. La amante entrelazó su brazo con el de él, marcando territorio. Yo solo ajusté la postura, respiré profundo y entré en la sala. El juez apareció minutos después, un hombre de mirada severa y paciencia limitada. Golpeó el mazo, y el murmullo se apagó como una vela sofocada. «Iniciamos el caso Martínez contra Martínez», anunció. Sentí como mis hijos se apretaban contra mi costado. La amante dejó escapar una risita confiada. Alejandro ni siquiera me miraba, revisaba documentos fingiendo seriedad, como si esa sala fuera solo una extensión de su imperio. La abogada de Alejandro habló primero. Una mujer afilada con voz firme y fría. «Su señoría», comenzó, «mi cliente solicitará demostrar que la señora Rivera está actuando por despecho. Que su demanda es un intento de obtener beneficios económicos a través de una presunta paternidad que no está comprobada». La palabra, presunta, ardió. Como si mis hijos fueran una acusación, no una realidad. Como si él no hubiera visto sus primeras ecografías, su primer día de vida, sus primeros pasos. Además, continuó la abogada, mi cliente sostendrá que la señora Rivera ha puesto obstáculos para verificar la verdadera paternidad. La amante sonrió como si hubiera ganado ya. Alejandro levantó la vista entonces, apoyándose en su mentira con total frialdad. Voy a solicitar pruebas de ADN oficiales, dijo con una voz que no reconocí. No estoy seguro de que los niños sean míos. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. No por mí, por mis hijos. Porque esas palabras no solo eran crueles, eran una puñalada a la historia que él fingía olvidar. Y sin embargo, no lloré. No me quebré, no dije ni una sola palabra. El juez me dio la oportunidad de hablar, pero yo respiré y negué con suavidad. Todavía no, no antes de tiempo. Un murmullo empezó a crecer en la sala. La amante se acomodó el cabello, segura de su triunfo.
Incluso algunos reporteros en la primera fila parecían tomar nota con rapidez, listos para publicar titulares humillantes. Y entonces ocurrió. La puerta del tribunal se abrió de golpe. Un hombre entró con pasos rápidos buscando con la mirada hasta encontrarme. Caminó hacia mí, esquivando cámaras y sillas, y me extendió una carpeta gruesa. Señora Rivera, dijo en voz baja. Lo que pidió llegó. Alejandro palideció. Su amante frunció el ceño, desconcertada. El juez levantó una ceja. Yo abrí la carpeta lentamente. Sabía exactamente lo que contenía. Lo había estado esperando por semanas. El primer documento era simple, directo, imposible de negar. Una prueba de paternidad realizada meses atrás, a petición del propio Alejandro. Firmada, sellada, validada, demostrando que los gemelos eran 99,9% suyos. Pero no era eso lo que lo destruyó. Eso era solo el comienzo. Debajo, cuidadosamente archivado, estaba el verdadero golpe. Un contrato privado firmado por Alejandro 2 años antes, admitiendo la paternidad de los niños y estableciendo un fideicomiso millonario a su nombre. Un fideicomiso que nunca había mencionado porque si la amante lo sabía, perdería control sobre él. Cuando levanté la mirada, lo encontré temblando. Literalmente temblando. ¿Qué es eso?, susurró la amante, mirando la carpeta con ojos abiertos como platos. Yo sonreí por primera vez en toda la mañana. Una sonrisa tranquila, peligrosa. Es la verdad, respondí. La verdad que él juró que nadie descubriría. El juez pidió silencio con un golpe del mazo. Un silencio tan profundo que hasta la mentira más bien construida se quebraría. Y ese fue el momento exacto en que todos comprendieron algo. La batalla acababa de cambiar. Cuando todos pensaban que yo caería, un solo documento hizo que el rostro del CEO se volviera del color de la ceniza. El ambiente en la sala del tribunal había cambiado desde mi entrada, pero lo que venía ahora sería aún más brutal. La abogada de Alejandro terminó de hablar con una sonrisa que solo podía describirse como venenosa. Era la clase de mujer que sabía cómo ganar, manipulando, atacando, destruyendo la reputación del otro antes de que tuviera oportunidad de defenderse. La amante estaba encantada. Su confianza era tan excesiva que incluso se acomodaba el cabello como si estuviera en una sesión de fotos. Cada vez que la prensa enfocaba sus cámaras hacia ella, levantaba un poco el mentón, segura de que pronto se convertiría en la nueva señora Martínez. Pobre ilusa. No entendía que un imperio levantado sobre mentiras se derrumba con la verdad más pequeña. El juez me dio la palabra, pero levanté la mano en un gesto suave. Aún no, su señoría. Mi voz salió tan firme que incluso la prensa dejó de escribir. Alejandro me miró con una mezcla de molestia y nerviosismo. No estaba acostumbrado a que le dijeran no. No estaba acostumbrado a perder control sobre una situación. Menos aún sobre mí. La amante soltó una risita. No tiene nada, le murmuró a él creyendo que yo no la escuchaba. Solo está ganando tiempo. Oh, no, yo no estaba ganando tiempo. Estaba esperando el momento preciso para hacer que él lo perdiera todo. El hombre que entró minutos después fue mi salvación. O tal vez solo fue la pieza final de un rompecabezas que llevaba meses armando en silencio. La carpeta que me entregó pesaba no solo por el grosor del papel, sino por el peso de la verdad que contenía. El juez carraspeó, señalando que debía proceder. Respiré hondo y me puse de pie. Su señoría, me gustaría que quedara registrada esta evidencia reciente, dije, sosteniendo la carpeta con ambas manos. Es crucial para este caso. Alejandro se movió inquieto. Objeción, dijo su abogada rápidamente. Esa evidencia no estaba incluida en la presentación inicial. La evidencia llegó hoy, respondí con la misma calma con la que se desarma una bomba. Y es completamente legal. El juez observó la carpeta con interés. Se acepta. Presente sus documentos, señora Rivera. La amante apretó la mandíbula. Alejandro tragó saliva. Abrí la carpeta. Saqué la primera hoja. La coloqué frente al juez despacio como si el papel fuera dinamita. Esta es la prueba de paternidad realizada hace 7 meses, dije claramente, a solicitud directa del señor Martínez. Los murmullos explotaron como un enjambre de abejas. Las cámaras destellaron. La amante se giró hacia Alejandro, horrorizada. ¿Qué prueba? ¿Qué está diciendo? Tú pediste una prueba hace meses. Alejandro desvió la mirada, pero era tarde.
Su máscara comenzaba a caer. La abogada intentó intervenir. Esto no demuestra nada. Las pruebas pueden falsificarse, no cuando están certificadas y validadas por la clínica privada del propio señor Martínez, replicó el juez, revisando la firma y el sello. Ese golpe fue duro para ellos. Pero lo que venía, era mortal. Tomé otro documento. Uno más grueso, más largo, más devastador. Además, continué, presento este contrato firmado por el señor Martínez hace 2 años. Fideicomiso. Declaración privada de paternidad. Beneficiarios, mis hijos. Alejandro se puso de pie de golpe. Eso es confidencial, eso era un documento privado. No puede, interrumpió el juez sin levantar la voz, si afecta directamente el bienestar de los menores involucrados. La amante se levantó también, furiosa. ¿Qué fideicomiso? ¿Qué dinero? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Su voz subió tanto que hasta el guardia de seguridad la miró advertido. Alejandro intentó acercarse al estrado, desesperado, con esa ansiedad que solo muestran los hombres que siempre dominaron la narrativa, hasta que la verdad los rompe. Eso no significa nada, balbuceó. Yo solo estaba asegurando su futuro, pero nunca confirmé nada. No prueba que yo estuviera seguro de que eran míos. Sonreí, calmadamente, con el tipo de sonrisa que da miedo. Curioso, respondí, porque en la cláusula final del fideicomiso usted escribe de su puño y letra. Mateo y Maximiliano Martínez son mis hijos legítimos. Mis decisiones presentes tienen como objetivo proteger su herencia. El silencio cayó como un telón pesado. La amante abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Alejandro estaba blanco, no pálido, blanco, como alguien que acaba de ver el arma que él mismo creó apuntándole al pecho. El juez dejó el documento sobre la mesa. Su expresión era seria, pero no sorpresa. Los jueces ven de todo, pero incluso él entendía que esto era un giro grande. Señor Martínez, dijo con voz grave, reconoce su firma en este documento. Alejandro no respondió. Su garganta subía y bajaba, luchando por procesar lo inevitable. Reconoce su firma, repitió el juez, más severo. Los ojos de Alejandro se movieron hacia mí, buscando algo. Piedad, quizás, una salida. Pero ese día yo no era la mujer sumisa que él dejó atrás. Ese día yo tenía la verdad de mi lado, y estaba dispuesta a usarla. Finalmente, él asintió. Sí, dijo en voz baja. Es mi firma. La sala estalló. Las cámaras dispararon más rápido que los latidos del corazón de cualquiera. La amante retrocedió un paso como si alguien la hubiera empujado. Me mentiste todo este tiempo, gritó. Me dijiste que ella te estaba usando, que esos niños no eran tuyos. Alejandro cerró los ojos derrotado. Ya no quedaba nada de su arrogancia. Ese fue el momento exacto en que entendí que mi golpe había sido certero. No solo había demostrado la verdad, había demostrado que él había mentido, a todos. A mí, a mis hijos, a la amante, al mundo, y ella, incapaz de aceptarlo, señaló a mis hijos con rabia. Esto no es justo. Ella no merece nada. Yo soy la que ha estado contigo estos años. La sala se volvió un caos de gritos, murmullos y flashes. Entonces, el juez levantó el mazo y lo golpeó con fuerza. Silencio. Y en ese silencio, Alejandro finalmente cayó. Por su propia verdad enterrada. La verdad que él juró que jamás saldría a la luz. Pero yo la tenía, y acababa de usarla. La amante chilló como si la verdad la estuviera quemando, pero fue cuando el juez hizo su última pregunta que Alejandro finalmente se derrumbó. El silencio que cayó sobre la sala del tribunal era tan espeso que parecía una pared invisible. Se podía escuchar el tic-tac del gran reloj colgado a la izquierda, el suspiro nervioso de un periodista, incluso el leve sollozo de una mujer entre el público. Pero entre todos esos sonidos, había uno que destacaba por encima de los demás, la respiración entrecortada de Alejandro. El poderoso CEO, el hombre que siempre caminaba como si el mundo entero girara a su voluntad, ahora no era más que una sombra encogida, atrapada en el centro de su propia mentira. Sus manos temblaban sobre la mesa. Su amante lo miraba con ojos desorbitados, traicionada no por mí, sino por él. Cuando el juez volvió a hablar, su voz resonó grave, sólida, como un martillo golpeando una verdad imposible de ignorar. Señor Martínez, dijo lentamente, usted acaba de reconocer su firma. Acaba de confirmar la validez de los documentos. Le haré la pregunta final y responderá con la verdad.
Hizo una pausa que tensó cada músculo en la sala. ¿Son estos niños sus hijos? ¿Sí o no? La amante se levantó en un salto. No, no tiene por qué responder eso. Elia dijo que no estaba seguro. Esta víbora está manipulando todo. El guardia dio un paso hacia ella, pero el juez ni siquiera la miró. Señora, si vuelve a interrumpir, la expulsaré de la sala. Ella retrocedió, pero no se sentó. Seguía mirando a Alejandro como si él fuera la cuerda que la mantenía viva, y ella sintiera que se estaba rompiendo. Alejandro tragó saliva, miró al juez, luego a sus abogados, y finalmente a mí. Nuestros ojos se encontraron, y por primera vez en años vi algo real en él. No amor, no arrepentimiento, algo más crudo, miedo. Sí, respondió finalmente con voz quebrada. Sí, ellos son mis hijos. La sala estalló en murmullos. La amante lanzó un grito desgarrador, una mezcla de rabia, humillación y pérdida. Mentiroso. Me prometiste que no eran tuyos. Que ella te estaba usando. Me hiciste creer que yo sería la única. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Sus tacones golpearon el piso mientras avanzaba hacia él. Parecía a punto de golpearlo, pero los guardias se movieron rápido, deteniéndola antes de que cometiera una locura. Alejandro, gritó, forcejeando. Tú me dijiste que ibas a casarte conmigo. Que ella era el pasado. Que esos niños no significaban nada. ¿Por qué me haces esto? Alejandro la miró, exhausto, como si el peso de todas sus decisiones hubiera caído sobre sus hombros al mismo tiempo. Porque nunca quise que supieras, dijo con voz áspera. Si lo hacías, ibas a exigirme que eliminara ese fideicomiso. Ibas a destruir todo lo que preparé para los niños. Cerró los ojos, y no podía permitir que tocaras lo que les pertenece. La amante se quedó congelada, sin aire, sin palabras, como si se hubiera tragado su propia soberbia. El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. La confusión, los gritos, los flashes, todo disminuyó hasta que solo quedó su voz. Dado que el señor Martínez reconoce la paternidad y dado que los documentos prueban intención, responsabilidad y conocimiento previo, esta corte declara custodia completa para la señora Rivera. Hizo otra pausa. Además, el señor Martínez deberá cumplir con todos los pagos establecidos en el fideicomiso que él mismo creó para los menores. Cualquier intento de modificar o cancelar dicho fideicomiso se considerará fraude. Alejandro bajó la cabeza. La amante se desplomó en una silla, derrotada, con lágrimas corriendo por su maquillaje perfecto. Pero el juez no había terminado. Adicionalmente, continuó, mirando directamente a Alejandro, esta corte sugiere una investigación. Por posible manipulación de patrimonio, ocultamiento de bienes y falsificación de declaraciones públicas. El golpe final. Alejandro cerró los ojos con dolor. Yo respiré por primera vez en lo que parecía una eternidad. Una reportera se acercó con su cámara lista, pero el juez levantó un dedo. La sesión ha terminado. Mis gemelos, que habían estado en silencio junto a mí, me abrazaron las piernas. Mateo me miró con sus ojos grandes. Mamá, ya podemos irnos. Le acaricié la mejilla. Sí, amor, ya terminó. Pero mientras caminábamos hacia la salida, la voz de la amante me alcanzó, áspera, rota. Esto no se queda así, chilló. Yo voy a hacer que él vuelva conmigo. Voy a luchar por él. Me di la vuelta despacio. Ella esperaba una respuesta furiosa. Un insulto. Un duelo de miradas. Pero yo solo sonreí con la tranquilidad de quien acaba de recuperar su vida. No necesitas luchar, cariño, respondí, con voz suave pero afilada. Él ya perdió. La verdad lo destruyó sola. La amante apretó los puños temblando. Alejandro ni siquiera la miró. Se quedó sentado, hundido, hundiéndose más con cada segundo. Salí del tribunal con mis hijos a cada lado. Afuera, el sol caía dorado sobre nosotros, cálido, esperanzador. Los periodistas gritaban mi nombre, pero yo solo escuché la respiración de mis niños y el latido de mi corazón. Maximiliano tiró de mi mano. Mamá, ganaste. Me agaché y los abracé a los dos. Hoy no ganó mamá, susurré contra sus cabecitas. Hoy ganó la verdad. Y ustedes, siempre ustedes. Mientras caminábamos hacia el auto, sentí que por fin podía respirar sin miedo. La historia había terminado. Su imperio de mentiras también.